Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver el uso de la palabra reservada static en JavaScript. Vamos aquí a nuestro código. En nuestra clase persona que habíamos creado, que era la clase padre de nuestra otra clase empleado, debajo de este método nombre completo, vamos a crear un método de tipo static. Static es la palabra reservada que le vamos a indicar a un método que se va a llamar saludar. Este método lo que va a hacer es mostrarnos solamente un mensaje. Vamos aquí y en un console log vamos a mostrar el mensaje. Para poder llamar a este método necesitamos llamarlo desde el nombre de la clase. Es decir, solamente poniendo el nombre de la clase. Nosotros anteriormente para llamar a otros métodos, por ejemplo el método nombre completo, teníamos que hacer uso del objeto que creábamos instanciando la clase. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es eh, dentro de, vamos a llamar a la clase dentro de la cual está sostenida, en este caso la clase persona, punto, y llamamos al método saludar. Al llamarlo de esta forma, pues se ejecuta el método saludar y va a ejecutar el console log con el mensaje. Entonces, pues, como ven, solamente estamos utilizando el nombre de la clase. No estamos instanciando la clase persona, como aquí, en esta parte. Esto de acá es una instancia. Entonces, a partir de un objeto no se debe llamar un método estático, simplemente a partir de la clase, con su nombre de la clase. Nombre de la clase, punto, y el nombre del método. Vamos a ver esto en la consola. Y aquí está. Lección 55. Vamos a ver, clear caché. Saludos desde el método static. Ese otro mensaje es por lo que está aquí. Saludos desde el método static. Entonces, pues estamos llamando a nuestro método estático. Ese método estático también, como está declarado aquí en la clase persona, que es la clase padre, también podríamos utilizarlo llamando a la clase empleado. Es decir, ese método se hereda hacia empleado porque estamos utilizando el extends de la clase persona, que es la clase padre, dentro de la cual está declarado el método estático saludar. Entonces, si ponemos aquí empleado punto saludar, nos debería de salir dos mensajes iguales. Vamos a ver acá. Y como ven, pues son dos mensajes iguales, lo cual indica que la clase empleado está heredando también este método. Bien. También podemos enviarle por parámetro un dato a nuestros métodos estáticos. Digamos static, método static, saludar, saludar 2 y le vamos a pasar a nuestro método saludar 2 por parámetro un objeto. Vamos a pasar un parámetro de tipo objeto y en un console que nos muestre ese objeto que le vamos a pasar, es el objeto persona. Es decir, este objeto le vamos a pasar por parámetro. Esto lo vamos a eliminar de momento. Esto lo vamos a eliminar. O lo voy a comentar para que quede ahí. Lo voy a comentar. Entonces nosotros cuando llamemos este método, vamos a pasarle por parámetro un objeto de tipo persona. Y cuando le pasemos por parámetro ese objeto de tipo persona, en el console quiero que me imprima el nombre, el nombre de esa persona que le estamos pasando.
nombre, su atributo nombre. Y también lo que es el apellido. Concatenamos persona.apellido. Entonces vamos a llamar a este método con el nombre de la clase persona punto saludados, y aquí tenemos que pasarle un objeto de tipo persona. En este caso le pasamos este objeto. Vamos a pasarle este persona2, que es de tipo persona. Entonces nos debería de imprimir Ana López. ¿Por qué? Porque en el console log de nuestro método saludar2 tiene que utilizar el nombre del objeto y llamar a su atributo nombre y al atributo apellido que tenemos aquí. Bien, entonces vamos a guardarlo y lo imprimimos acá. Y nos sale aquí Ana López. Separamos un poco. Ana López. Entonces, pues el método estático se puede heredar también, y el método estático se llama a partir del nombre de la clase. Estamos utilizando el nombre de la clase más no un objeto ni una instancia, simplemente el nombre directo de la clase, y llamamos al método estático.